El Congreso Constituyente y la Constitución de 1917. En el curso del 1916 Carranza impulsó la idea de convocar a un Congreso Constituyente que debía introducir algunas modificaciones en la Carta Magna de 1857. Con esto se trataba de dar por terminada la lucha armada y regresar al orden legal. La convocatoria se hizo en septiembre y las sesiones se llevaron a cabo de diciembre de 1916 a fines de enero de 1917. Hubo una gran diversidad en las opiniones de los diputados, lo cual produjo la formación de dos grupos extremos: izquierdas exaltadas y derechas moderadas que se alarmaban ante algunas medidas. El grupo progresista se relacionaba con Obregón en tanto que los moderados con Carranza. Entre los progresistas había muchos que pelearon en los campos de batalla y querían destruir rápidamente el pasado para entrar en el porvenir que habían soñado para México, entre ellos Francisco Múgica, Esteban Vaca Calderón, Heriberto Jara, Cándido Aguilar, Juan de Dios Bojorquez, Rafael Martínez de Escobar, Luis Espinosa y Froilán Manjarrés. El ala moderada tuvo como núcleo fundamental a los exdiputados renovadores. La gran masa del Congreso llegó libre de partidarismos y fue la que formó la mayoría equilibradora de los extremos. El grupo obregonista estaba respaldado por el recién creado Partido Liberal Constitucionalista. La tendencia radical logró una mayoría, que se demostró en la composición de las comisiones. Del proyecto presentado por Carranza fueron aceptados los cambios en cuanto a la organización política del país, que le reafirman su carácter presidencialista. En una serie de artículos fundamentales impuso su criterio el ala jacobina. De hecho, en la Constitución quedaron incorporadas las propuestas y demandas de las diversas corrientes revolucionarias. La Carta Magna está conformada por los siguientes títulos: de las garantías individuales, de la soberanía nacional y de la forma de gobierno, de la división de poderes, de las responsabilidades de los funcionarios públicos, de los estados de la Federación, del trabajo y la previsión social, prevenciones generales, de las reformas a la Constitución, de la inviolabilidad de la Constitución, como la del 57. La Constitución de 1917 establecía el sistema federal, la separación de poderes, la no reelección, un poder legislativo en dos cámaras, y una comisión legislativa permanente. A diferencia de su antecesora, dio gran fuerza al Ejecutivo. Siguiendo lo dispuesto en los transitorios de la Constitución, Carranza convocó a elecciones para presidente y para diputados y senadores al 27 Congreso de la Unión. El 1 de mayo de 1917 Carranza rindió protesta como presidente constitucional. A pesar de que se había proclamado una nueva constitución, el orden constitucional no se había restablecido en todo el país. Muchos estados se demoraron meses y años en adherirse al pacto federal, porque continuaban en ellos los movimientos armados. Para poner fin a los movimientos rebeldes, el Ejecutivo procedió junto con el Secretario de Guerra y Marina a reorganizar los antiguos cuerpos del ejército en divisiones, brigadas, batallones y regimientos, suprimiéndose las comandancias militares y aumentándose los salarios. La nueva Constitución trajo la protesta de los Estados Unidos, ya que consideraban que los artículos 3, 27 y 123 lesionaban los intereses de los extranjeros. A ella se sumó la queja de las compañías petroleras que veían afectados sus intereses, ya que el gobierno de Carranza trataba que los hidrocarburos quedaran bajo el dominio de la nación. El conflicto tendría sus puntos culminantes en los gobiernos que siguieron a Carranza. Formalmente la revolución había terminado y se vivía bajo un nuevo orden constitucional, pero la calma no había llegado al país. Se padecía escasez de moneda, bandidaje,
hambre, epidemias. Muchos pueblos pedían restituciones de tierra y dotaciones. El desempleo era elevado. Eran frecuentes las huelgas y los problemas religiosos, las restricciones económicas y las grandes dificultades en la aplicación de algunos de los preceptos constitucionales. Continuaban levantados en armas algunos grupos, principalmente el zapatista, cuya lucha se debilitó con el asesinato de su caudillo en abril de 1919.